Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Mazda 3 de tercera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar correcto. Por tanto, no debes contar con el hecho de que la tercera generación del Mazda 3 te sorprenderá por la resistencia de la pintura a las influencias externas. La capa de pintura de la carrocería es fina, por lo que rápidamente se cubre de muchas pequeñas astillas y arañazos apenas visibles a simple vista. La lista de los lugares más vulnerables es tradicional: el borde de ataque del capó, los pasos de rueda, los umbrales y el borde del techo. Pero como la calidad de la carrocería es muy alta, no hay necesidad de preocuparse por defectos menores en la pintura. En lugares donde hay astillas fuertes, si aparece una capa roja, aparecerá solo después de unos años. Como regla general, en este momento los defectos evidentes ya se han corregido hace mucho tiempo. Tampoco hay quejas sobre la resistencia a la corrosión del fondo. Aunque la experiencia operativa de otros modelos de Mazda muestra que un tratamiento anticorrosión adicional no le hará daño. Afortunadamente, en comparación con las troicas de primera generación, que se oxidaban muy rápidamente, el progreso es evidente en cualquier caso. Un matiz importante: las piezas de carrocería del Mazda 3 de tercera generación son relativamente caras. A la hora de comprar un coche después de un accidente menor, vale la pena tener esto en cuenta, ya que restaurar el coche puede resultar más caro de lo esperado. A menudo es el alto coste de las piezas de la carrocería lo que obliga a los propietarios a no sustituir las piezas dañadas, sino a intentar restaurarlas. Naturalmente, las partes de la carrocería mal restauradas acabarán empezando a corroerse. El coste del parabrisas original también resultará desagradablemente sorprendente. El precio parece demasiado alto también porque el parabrisas del Mazda 3 resultó ser muy débil y, a menudo, por razones obvias, está cubierto de grietas. Al inspeccionar un automóvil, se debe prestar especial atención al estado de las ópticas de xenón. Reemplazarlo también será bastante costoso. Y, en general, reemplazar las lámparas de los faros es un proceso que requiere mucha mano de obra. No todos los propietarios de un Mazda 3 están preparados para realizar la sustitución ellos mismos, por lo que tienen que recurrir a los servicios de los talleres de reparación. Desafortunadamente, durante el cambio generacional, los ingenieros de la compañía japonesa no pudieron corregir todos los puntos débiles del Mazda 3. Al igual que sus predecesores, los propietarios critican la tercera generación del modelo por tener topes de puerta demasiado débiles. Literalmente, después de 3 a 4 años de uso del coche, dejan de fijar la puerta en posiciones intermedias. Debido a que el problema resultó estar muy extendido, en foros especializados se pueden encontrar varias formas de restaurar la eficacia de los limitadores utilizando medios improvisados. El mecanismo de plegado de los espejos retrovisores laterales tampoco tiene una larga vida útil. Por cierto, el mismo problema también es típico del modelo anterior Mazda 6. Al comprar una copia usada, definitivamente debes verificar el funcionamiento del sistema de plegado del espejo, ya que de lo contrario tendrás que reemplazar los frágiles engranajes de plástico del mecanismo. En cuanto a los problemas que no están directamente relacionados con la confiabilidad, estos incluyen la falta de parabrisas con calefacción. Por alguna razón, los japoneses escatimaron en filamentos calefactores incluso en la zona de descanso de los limpiaparabrisas, por lo que estos últimos a menudo se congelan durante los cambios de temperatura y con mayor frecuencia requieren reemplazo. El Mazda 3 de cualquier generación está satisfecho con su interior bien ensamblado. Y siempre nos decepcionaban los materiales de acabado de no tan alta calidad. El coche de tercera generación no fue una excepción. Desafortunadamente, incluso después de 50 a 60.000 kilómetros, la trenza del volante parece francamente desgastada. La palanca selectora de una transmisión manual con el mismo kilometraje no tiene mejor aspecto. Todo tipo de controles del equipamiento interior duran un poco más, pero después de un kilometraje de 80 a 100.000 kilómetros, se pueden detectar fácilmente abrasiones claramente visibles en ellos.
Los propietarios del Mazda 3 se quejan mucho de los refuerzos laterales de los asientos delanteros. Se desgastan incluso bajo los conductores más pesados. El cojín del asiento del conductor se hunde con el tiempo. Si a esto le sumamos el plástico interior chirriante, a pesar del montaje de alta calidad y no el mejor aislamiento acústico del interior, entonces no es de extrañar que muchos Mazda 3, incluso con un kilometraje de 150.000 kilómetros, parezcan francamente cansados. Adentro. Al mismo tiempo, el estado técnico del coche puede ser muy bueno. De los numerosos equipos, los propietarios de Mazda 3 se quejan con mayor frecuencia del sistema de información y entretenimiento. A menudo falla y cuando intenta sincronizarlo con un teléfono móvil, incluso puede congelarse. El nuevo firmware resuelve el problema, pero no todos los propietarios de Troika están dispuestos a gastar tiempo y dinero en cargar nuevo software. En las versiones más caras del Mazda 3, la acústica de la famosa empresa Bose nos decepcionó. Los difusores de los altavoces resultaron ser demasiado débiles, por lo que empiezan a emitir un desagradable silbido cuando se aumenta el volumen. Otro punto débil del Mazda 3 es el embrague del compresor del aire acondicionado. No es fiable, aunque no se puede decir que este problema afecte absolutamente a todos los propietarios de un Mazda 3. Sin embargo, vale la pena comprobar el funcionamiento del sistema de control de clima a la hora de elegir un coche. En nuestro mercado, el Mazda 3 se ofrecía con 3 motores de gasolina, 1,5 litros, 120 caballos, 1,6 litros, 104 caballos, y 2,0 litros, 150 caballos. Los entusiastas de los automóviles estadounidenses tienen un poco más de suerte. Podrían adquirir un Mazda 3 con un motor de gasolina Peugeot de 2,5 litros y 184 caballos de fuerza. Estos ejemplares, ya utilizados, rara vez se importan a nuestro país de forma frecuente. En el mercado de Europa Occidental, para el Mazda 3 no solo había motores de gasolina, sino también diésel, 1,5 y 2,2 litros con una potencia de 105 y 150 caballos de fuerza, respectivamente. En nuestro mercado, el motor base del Mazda 3 era un motor de gasolina de 1,6 litros y 104 caballos de fuerza, que la tercera generación del modelo heredó de su antecesor. Y fue el motor de 1,6 litros el que se convirtió en la única unidad disponible para la Troika que no pertenece a la familia Ski-Active. Si cierra los ojos ante la potencia francamente insuficiente, razón por la cual el Mazda 3 de aspecto rápido y 104 caballos de fuerza no siempre puede competir en las carreras de semáforos. Incluso con el VAZ Granta, el motor de 1,6 litros no tiene desventajas importantes. Estructuralmente, el motor es muy sencillo y, a lo largo de sus más de 10 años de vida útil, hace tiempo que ha eliminado la mayoría de sus puntos débiles. Pero no de todos. Los propietarios de un Mazda 3 con motor de gasolina de 1,6 litros siguen encontrando con regularidad que el acelerador se pega rápidamente. Otro punto débil son los soportes de corta duración de la unidad de potencia. La vida útil de la junta del colector de admisión también deja mucho que desear. Las juntas de la culata y del cárter también deberán sustituirse con más frecuencia de la deseada. Afortunadamente, los mecánicos conocen desde hace tiempo todos los puntos débiles del motor de 1,6 litros, por lo que en la mayoría de los casos la sustitución no resultará muy cara. La transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas en el motor de 1,6 litros no causa problemas. La cadena está diseñada para toda la vida útil de la unidad de potencia y, en la gran mayoría de los casos, realmente no se recuerda a sí misma después de 250 a 300.000 kilómetros. Al mismo tiempo, el recurso del motor de 1,6 litros se estima aún mayor. Con un mantenimiento regular antes de reparaciones importantes, puede recorrer entre 350 y 400.000 kilómetros. Las características técnicas del motor incluyen la ausencia de compensadores de juego de válvulas hidráulicas. Como resultado, los espacios deberán ajustarse usted mismo cada 100 a 120.000 kilómetros.
Otra característica del motor de 1.6 litros puede considerarse una vibración notable al funcionar al ralentí. Los motores de la familia Ski-Active también tienen características propias. El principal son las exigencias sobre la calidad del combustible y del aceite de motor. En aquellas regiones donde la calidad de la gasolina deja mucho que desear, es mejor olvidarse de comprar una Troika con una unidad de potencia Ski-Active. Oficialmente, los motores consumen combustible AI-95, pero el fabricante no solo no prohíbe, sino que incluso recomienda el uso de gasolina AI-98. En este caso se puede eliminar la detonación, lo que tiene un efecto positivo en la vida útil del grupo de pistones. El ahorro en combustible de calidad también conlleva fallos prematuros de las bujías y las bobinas de encendido. Las bujías de iridio costarán un poco menos, pero para los estándares de la clase de Golf no son baratas. Las bujías deberán cambiarse cada 60 a 70 mil kilómetros. Otras víctimas de la gasolina de baja calidad son la bomba de combustible de alta presión y los inyectores. Los motores Ski-Active no toleran el ahorro de petróleo. Debido a la alta relación de compresión y a la alta temperatura de funcionamiento, la carga sobre el bloque del motor es muy alta. Naturalmente, en tales condiciones, el intervalo de cambio de aceite de 15.000, que es familiar para muchos automovilistas, está fuera de discusión. Debería reducirse al menos a la mitad. Si se olvida de los ahorros innecesarios, la confiabilidad de las unidades de la serie Ski-Active no lo decepcionará. La transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas dura al menos 170 a 200 mil kilómetros antes del reemplazo y el recurso de las unidades de potencia, independientemente del volumen, alcanza los 350 a 400 mil kilómetros. En este contexto, los pequeños puntos débiles no parecen críticos. Por ejemplo, la junta de la tapa de la válvula puede comenzar a tener fugas un poco después de un kilometraje de 70 a 80 mil kilómetros. Como regla general, las manchas se forman directamente en la válvula que controla el suministro de aceite. La propia válvula también puede tener fugas. Otro punto relativamente débil es el rodillo tensor de la correa cumbrera. Con un alto kilometraje, la bomba de aceite de las unidades Ski-Active comienza a desgastarse gradualmente. La presión de funcionamiento reducida provoca fallos en el sistema de sincronización de válvulas. Y esto es bastante bueno, ya que el problema se puede diagnosticar en una fase temprana. En cuanto al aumento del apetito por el petróleo, se puede atribuir a las características de los motores Ski-Active. El consumo de petróleo no aumenta a medida que aumenta el kilometraje. No se alarme por el aumento del nivel de ruido durante el calentamiento. Más bien, hay que tener cuidado con la irreparabilidad oficial de los motores Ski-Active. El bloque de aluminio se considera desechable y los kits de reparación del pistón no se venden en absoluto. Y, en general, casi ningún mecánico se encargará de restaurar un motor muy complejo. Afortunadamente, el Mazda 3 no se ha visto en los servicios de taxi, por lo que incluso los modelos más antiguos de tercera generación apenas han logrado recorrer más de 200.000 kilómetros. Si puede encontrar un Mazda 3 diésel en el mercado secundario, entonces no hay duda de que este automóvil fue importado del mercado de Europa Occidental. No tiene sentido comprar una Troika diésel en nuestras condiciones. Tanto el motor diésel de 1,5 litros como la unidad Ski-Active Aceite de 2,2 litros son estructuralmente muy complejos y completamente desconocidos incluso para los mecánicos de los centros de servicio oficiales de Mazda. Al mismo tiempo, no están exentos de los problemas diésel típicos de nuestras condiciones, fallos rápidos de los inyectores y de las bombas de inyección de combustible. En ningún caso debes olvidarte del filtro de partículas con válvula EGR. La experiencia europea en el funcionamiento del Mazda 3 diésel ha demostrado que cuando se quema un filtro de partículas, existe la posibilidad de que el combustible diésel entre en el aceite del motor, lo que puede provocar problemas muy graves. Los inyectores de combustible también pueden causar una sorpresa desagradable.
Sus fijaciones se aflojan en recorridos largos, lo que provoca la coquización de los canales de aceite. Como resultado, se trabaja en condiciones de falta constante de petróleo, lo que a su vez conduce a un rápido desgaste de la unidad de potencia. Un fallo de la bomba de vacío también puede provocar daños críticos en el motor diésel. En una palabra, no tiene sentido lamentarse de que los Mazda 3 diésel no se hayan vendido oficialmente en nuestro mercado. Después de los propulsores Ski-Active, el Mazda 3 también recibió cajas de cambios de la familia Ski-Active. Para el coche se disponía de transmisiones manuales y automáticas de 6 velocidades. Excepto que el motor básico de 1.6 litros estaba combinado con cajas de cambios antiguas, una transmisión automática de 4 velocidades y una transmisión manual de 5 velocidades. Sin embargo, se pueden elogiar absolutamente todas las cajas de cambios que recibió el Mazda 3. Independientemente del número de marchas y del tipo de transmisión en sí, las cajas no causan problemas graves. Eso sí, sujeto a cambio del aceite de la transmisión cada 60.000 kilómetros. Las desventajas de la transmisión manual Ski-Active incluyen un kit de embrague relativamente débil. Durante la conducción activa, será necesario sustituirlo después de una carrera de 100.000 kilómetros. Para una transmisión manual de 5 velocidades, el problema principal es diferente: los sincronizadores de la tercera y cuarta marcha se desgastan rápidamente. El cilindro de embrague de plástico también tiene una vida útil corta. Si hablamos de la transmisión automática de la familia Ski-Active, en primer lugar, los futuros propietarios deben saber que esta automática puede cambiar la primera marcha con ligeras sacudidas con el motor frío. Esto no es más que una característica de la transmisión, que no afecta de ninguna manera su vida útil. Afortunadamente, a medida que se calienta, los golpes desaparecen. En caso contrario, tendrás que actualizar el firmware desde un distribuidor oficial de la compañía japonesa. Con recorridos superiores a 120 a 140.000 kilómetros, el cojinete central de la caja comienza a aullar un poco. En cuanto al problema de la desalineación del doble tambor, por el momento solo unos pocos propietarios de la troika lo han encontrado. Sin embargo, a medida que aumenta el kilometraje, es probable que aumenten las quejas al respecto. Además, la deformación del tambor conduce inevitablemente a la destrucción del eje y a costosas reparaciones posteriores. A pesar de la extraordinaria potencia de los motores del Mazda 3, los propietarios de este coche japonés suelen conducir de forma agresiva. El precio de un estilo de conducción activo es un mayor desgaste del embrague de bloqueo del doble convertidor de par. Y todo estaría bien, pero los productos de desgaste reducen en gran medida la vida útil del cuerpo de la válvula. Solo hay una salida: moderar un poco el ardor y reducir el intervalo de cambio de aceite de la transmisión a 40 a 50.000 kilómetros. También vale la pena recordar que a la transmisión automática Ski-Active no le gusta el sobrecalentamiento, por lo que los propietarios experimentados de Mazda 3 intentan limpiar el intercambiador de calor de la caja de cambios un par de veces al año. Hay pocas quejas sobre la probada transmisión automática de 4 velocidades. Se considera que sus puntos débiles son los revestimientos del convertidor de par, que no tienen una vida útil suficiente. Para un gran kilometraje, debe prestar atención a la cubierta trasera. Como regla general, después de un recorrido de 200 a 220.000 kilómetros es necesario reemplazarlo. Las bandas de freno tienen un recurso similar. Con una conducción cuidadosa, los retenes de aceite y los pistones recubiertos de goma pueden durar hasta 250.000 kilómetros. Técnicamente, la suspensión del Mazda 3 de tercera generación no te sorprenderá de nada. En la parte delantera, los ingenieros utilizaron el diseño MC Person, estándar en los coches de Golf. La suspensión trasera es multibrazo. No hay quejas sobre las cualidades de conducción del Mazda 3. Se hace hincapié en el manejo, aunque desde el punto de vista de la comodidad es poco probable que la troika decepcione. Pero la fiabilidad de la suspensión podría ser mayor. Entre los consumibles, la mayoría de las veces será necesario actualizar las barras estabilizadoras.
En nuestras carreteras no pueden soportar más de 60 a 80.000 kilómetros. Algunos propietarios de Mazda 3 tuvieron que lidiar con los amortiguadores actuales después de un recorrido de 20 a 30.000 kilómetros, pero por el momento este problema ya es cosa del pasado. En los automóviles con problemas, los puntales se reemplazaron hace mucho tiempo. En promedio, los amortiguadores de buena calidad del Mazda 3 pueden soportar entre 90 y 100.000 kilómetros. Los silenciosos bloques de las palancas delanteras tienen un recurso similar. Incluso los conductores más cuidadosos rara vez recorren más de 120.000 kilómetros. El punto débil de la suspensión trasera del Mazda 3 son los resortes, cuyas bobinas, incluso bajo cargas moderadas, a menudo se rompen después de un recorrido de 70 a 100.000 kilómetros. En este contexto, los rodamientos de rueda parecen mucho más fiables. Están preparados para durar hasta 150.000 kilómetros. Los cojinetes de soporte y las rótulas pueden soportar los mismos 130 a 150.000 kilómetros. Al inspeccionar la suspensión trasera del Mazda 3, definitivamente debes prestar atención al estado de los pernos de inclinación. Son propensos a amargarse, por lo que a menudo reparaciones aparentemente sencillas y económicas resultan ser un placer muy caro. Para evitar que esto suceda, los pernos de inclinación de los casquillos de los Allen Plugs deben lubricarse durante cada mantenimiento del vehículo. El mecanismo de dirección de piñón y cremallera no se recuerda hasta un kilometraje de 100 a 120.000 kilómetros. Una vez superada esta marca, el mecanismo suele empezar a golpear ligeramente. Hay más problemas directamente con la dirección asistida. En primer lugar, inicialmente es propenso a sobrecalentarse. En segundo lugar, la electrónica de la dirección asistida a menudo comienza a funcionar mal incluso con poco kilometraje, lo que hace que la dirección asistida deje de funcionar correctamente. La vida útil de las pastillas y discos del sistema de frenos dependerá directamente de qué tan activo se mueva el propietario de un Mazda 3 en particular. En cuanto a los problemas típicos con el sistema de frenos, incluyen el deterioro del propio mecanismo. Como resultado, en el mejor de los casos, los discos de freno comienzan a desgastarse de manera desigual, lo que conduce a su sustitución prematura. En el peor de los casos, los discos incluso comienzan a sobrecalentarse, después de lo cual nuevamente hay que desembolsar dinero para comprar un nuevo juego. Al conducir más de 100.000 kilómetros, cabe esperar sorpresas desagradables de las guías y pistones de las pinzas que pueden empezar a atascarse un poco. Para aquellos que buscan un coche brillante y elegante en el mercado secundario, el Mazda 3 de tercera generación puede ser una muy buena opción. Si prioriza la confiabilidad y soporta una dinámica mediocre, entonces la mejor opción sería un modelo con un motor de gasolina probado de 1.6 litros. Si la alta tecnología no da miedo y existe la oportunidad de no ahorrar en combustible y mantenimiento del automóvil, entonces es poco probable que las unidades de la familia Ski-Active decepcionen. Lo principal es una copia que estuvo en buenas manos antes de la venta. Por cierto, a la hora de comprar un Mazda 3, conviene recordar que este coche también tiene demanda entre los ladrones de coches. Por lo tanto, tendrás que comprobar con especial atención el historial de la troika que te guste y, tras la compra, tendrás que desembolsar dinero para instalar un buen sistema antirrobo. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.